Hola, soy el narrador de Venganza y Justicia, y hoy te voy a contar una historia que te romperá el corazón. Y luego te hará sentir la justicia más fría que jamás hayas presenciado. Imagina esto, llegas a casa después de un día de trabajo. Tu esposa te recibe con un beso. Tu mejor amigo llama para ver si puede venir a cenar. Tus hijos juegan en la sala. Todo parece perfecto. Pero tú sabes algo que ellos no saben que tú sabes. Sabes que tu esposa y tu mejor amigo han estado juntos. En secreto. Durante más de un año. ¿Qué harías? ¿Explotarías? ¿Gritarías? Carlos Méndez no hizo nada de eso. Carlos hizo algo mucho peor. Durante 4 meses, sonrió. Actuó normal. Y en secreto. Los destruyó completamente. Esta es la historia de la traición más dolorosa, tu esposa y tu hermano de vida juntos. Y de la venganza más fría que jamás escucharás. Para Carlos Méndez, el momento que dividió su vida en dos llegó con una llamada telefónica. Una mujer desconocida. Un número que no reconoció. ¿Carlos Méndez? Sí, soy yo. Mi nombre es Patricia. Necesito decirte algo sobre tu esposa Sofía. Y sobre Javier. Sofía. Su esposa de 10 años. Javier. Su mejor amigo desde la universidad. El padrino de su boda. Ellos están juntos. Desde hace más de un año. En ese momento, Carlos Méndez el ingeniero tranquilo murió. Y nació algo más peligroso, un hombre traicionado con tiempo, recursos y cero emociones. Prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar es venganza en su forma más devastadora. Parte 1. La vida perfecta. Déjame presentarte a Carlos Méndez. 35 años, ingeniero civil exitoso, socio en una firma de consultoría en Monterrey. Pero más que sus logros profesionales, Carlos era conocido por ser un buen hombre. Leal. Honesto. El tipo de persona en quien podías confiar absolutamente. Carlos y Sofía se conocieron en la universidad. Él estudiaba ingeniería, ella arquitectura. Se enamoraron en un proyecto conjunto del tercer año. Fue amor a primera vista que se convirtió en amor de toda la vida. O al menos, eso pensaba Carlos. Se casaron a los 25 años. Una boda hermosa en un viñedo en Valle de Guadalupe. Y el padrino de la boda fue Javier Ramos, el mejor amigo de Carlos desde el primer día de universidad. Carlos y Javier eran inseparables. Estudiaron juntos. Salieron de fiesta juntos. Cuando Carlos conoció a Sofía, Javier era el confidente que escuchaba todas sus inseguridades. Hermano, ella te ama, le decía Javier. Solo pídele matrimonio antes de que alguien más lo haga. Javier era parte de la familia. Cenaba en su casa 2 o 3 veces por semana. Era el tío Javi para Mateo y Emma, los 2 hijos de Carlos y Sofía. Los niños lo adoraban. Cuando Carlos trabajaba hasta tarde, Javier a veces ayudaba a Sofía con los niños. La vida de Carlos era buena. Tenía una carrera exitosa. Una esposa hermosa que amaba. 2 niños increíbles. Un mejor amigo que era prácticamente un hermano. Una casa bonita en una zona residencial. Estabilidad. Felicidad. 10 años de matrimonio. Algunos altibajos normales, claro. El estrés de 2 embarazos. Las presiones financieras de comprar una casa. Los desacuerdos ocasionales sobre crianza o dinero. Pero nada serio. Nada que no pudieran superar. Sofía era arquitecta freelance, trabajando desde casa principalmente, lo que le permitía estar con los niños. Carlos viajaba ocasionalmente para proyectos, pero nunca más de 2 o 3 días. Confiaban el uno en el otro completamente. O al menos, Carlos confiaba.
Porque mientras Carlos construía puentes y edificios, mientras proveía para su familia, mientras trabajaba horas extra para darles una vida mejor, Sofía y Javier estaban construyendo algo completamente diferente. Una relación. Una mentira. Una traición tan profunda que cuando Carlos finalmente la descubrió, algo en él se rompió permanentemente. Pero no de la manera que ellos esperaban. Parte 2. El DSCVRIMINT o la llamada de Patricia llegó un martes a las 3 de la tarde. Carlos estaba en su oficina, revisando planos para un proyecto nuevo. ¿Carlos Méndez? Sí. Mi nombre es Patricia. ¿No me conoces? Soy. Bueno, era la novia de Javier. El estómago de Carlos se contrajo inmediatamente. Algo en el tono de su voz. Javier y yo terminamos hace 2 semanas. Y cuando le pregunté por qué, finalmente me dijo la verdad. Está enamorado de otra persona. Ha estado con ella durante más de 1 año. Carlos sintió el mundo girando. ¿Y me estás llamando por qué? Porque esa persona es tu esposa, Carlos. Es Sofía. Silencio. Sé que esto es horrible. Créeme, no quería ser yo quien te lo dijera. Pero pensé que tenías derecho a saber. Javier me lo dijo como si fuera algo romántico. Como si fueran Romeo y Julieta. Me dio asco. ¿Estás segura? La voz de Carlos apenas funcionaba. Completamente. Me mostró mensajes. Fotos. Carlos, lo siento mucho. Pero pensé que debería saberlo. Patricia le dio algunos detalles más. Lugares donde se encontraban. Un hotel particular que frecuentaban. Los martes y jueves por la tarde, cuando Carlos estaba en el trabajo. Después de colgar, Carlos se quedó sentado en su oficina durante 2 horas. No podía moverse. No podía pensar. Su esposa. Su mejor amigo. Más de 1 año. Los martes y jueves. Los días que Carlos tenía reuniones largas de proyecto. Los días que llegaba tarde a casa. Todo comenzó a tener sentido. Las veces que Sofía parecía distante. Las veces que Javier cancelaba planes de último minuto. La vez que Carlos llegó a casa temprano y Sofía parecía nerviosa. La vez que encontró una chamarra de hombre que no reconoció en su casa y Sofía dijo que era de su hermano. ¿Cuántas señales había ignorado? Carlos finalmente se levantó. Caminó a su carro. Condujo. No a su casa. No todavía. Primero fue al hotel que Patricia había mencionado. El Hotel Mirador, un lugar discreto en las afueras de la ciudad. Habló con la recepcionista, fingiendo ser un cliente interesado. ¿Tienen habitaciones disponibles para esta tarde? Claro, señor. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Un hotel por horas. Carlos reservó una habitación solo para verificar. Y mientras llenaba el registro, vio el libro de visitas en el escritorio de la recepcionista. Había nombres. Fechas. Y ahí estaba, J. Ramos registrado al menos 8 veces en los últimos 3 meses. Siempre martes o jueves. Siempre por 4 horas. Carlos canceló su reservación y salió. Condujo sin rumbo durante 1 hora más. Su mente era un caos de pensamientos. Imágenes que no podía detener. Sofía y Javier. En ese hotel. Mientras él trabajaba. Mientras confiaba. Finalmente, alrededor de las 7 de la noche, Carlos llegó a su casa. Sofía estaba en la cocina preparando la cena. Los niños jugaban en la sala. Todo se veía normal. Perfecto. Como siempre. Hola, amor. Sofía sonrió cuando lo vio. Se acercó para darle un beso en la mejilla. Carlos la dejó. Observó su cara. Buscando algo. Culpa. Vergüenza.
pero solo vio a su esposa. Sonriendo. Actuando como si nada. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó ella. Bien, mintió Carlos. ¿El tuyo? Normal. Los niños estuvieron inquietos. Ah, Javier llamó. Preguntó si podía venir a cenar mañana. Mañana. Miércoles. El día después de sus encuentros del martes. Claro, dijo Carlos. Su voz sonaba extraña incluso para él. Esa noche, Carlos no pudo comer. No pudo dormir. Se quedó acostado junto a Sofía, mirando el techo, mientras su mente corría. ¿Qué hacer? ¿Confrontarla ahora? ¿Gritar? ¿Llorar? ¿Golpear a Javier la próxima vez que lo viera? Pero entonces, en la oscuridad, algo cambió en Carlos. La devastación inicial comenzó a transformarse en algo más frío. Más calculado. Si los confrontaba ahora, ellos negarían. O admitirían y pedirían perdón. O peor, podrían irse juntos, dejándolo como el perdedor de esta historia. No. Carlos no iba a ser el perdedor. Si Sofía y Javier querían jugar a las mentiras, Carlos les iba a enseñar cómo se juega el juego de verdad. Iba a destruirlos. A ambos. Completamente. Pero primero, necesitaba un plan. Parte 3. La PLANIFICACION. El miércoles por la mañana, Carlos se despertó con una claridad extraña. La devastación seguía ahí, pero ahora estaba cubierta por algo más, determinación. Dejó que Sofía lo besara antes de irse al trabajo. Dejó que los niños se despidieran con abrazos. Actuó completamente normal. En su oficina, Carlos canceló todas sus reuniones. Cerró la puerta. Y comenzó a investigar. Primero, abogados de divorcio. No cualquier abogado. El mejor. El más agresivo. El que ganaba casos imposibles. Después de 3 horas de investigación y llamadas discretas, Carlos encontró a Mariana Cervantes. Socia senior en un bufete prestigioso. Conocida como la tiburona en círculos legales. Tasa de éxito del 94% en divorcios litigiosos. Carlos pidió una cita. Para el viernes. Fuera de la ciudad para evitar que alguien lo viera. Segundo, detective privado. Carlos necesitaba evidencia irrefutable. No solo la palabra de Patricia. Necesitaba fotos. Videos. Documentación que ningún juez pudiera ignorar. Encontró a Roberto Salinas, ex policía que ahora dirigía una agencia de investigación privada. Especializado en casos de infidelidad. Necesito evidencia, le dijo Carlos en su primera llamada. De mi esposa y mi mejor amigo. ¿Sospechas o tienes confirmación?, preguntó Roberto. Confirmación. De una ex novia de él. Pero necesito pruebas sólidas para divorcio. Puedo empezar mañana. Mis honorarios son 5,000 pesos diarios más gastos. Hecho. Tercero, finanzas. Carlos pasó el miércoles por la noche, después de que Sofía se durmió, revisando meticulosamente todas sus cuentas. Cuenta de banco conjunta. Inversiones. La casa, que habían comprado juntos hace 5 años. 2 coches. Ahorros para la universidad de los niños. Carlos comenzó a mover dinero. Sutilmente. De la cuenta conjunta a una cuenta personal que Sofía no conocía. No todo. Solo lo suficiente para protegerse. 20,000 pesos aquí. 30,000 allá. Durante las siguientes semanas, transferiría más. También documentó todo. Recibos. Estados de cuenta. Todo lo que había pagado durante 10 años de matrimonio. La casa. Los muebles. Los viajes. Las joyas que le había regalado a Sofía. Cuarto, Javier. Carlos necesitaba entender la situación completa.
¿Javier estaba enamorado de Sofía? ¿Era solo sexo? ¿Tenían planes de estar juntos? Carlos llamó a Javier el jueves por la mañana. Casual. Amigable. Hermano, ¿todo bien? Sofía dijo que querías venir a cenar ayer pero cancelaste. Ah, sí. Perdón, tuve un día pesado. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Comida el sábado? Perfect, mintió Carlos. Los niños te extrañan. Yo también a ellos. ¿Y a ustedes? Son mi familia, hermano. Familia. La palabra casi hizo vomitar a Carlos. Pero mantuvo la voz estable. Lo sé, hermano. Tú también eres mi familia. Después de colgar, Carlos tuvo que salir de su oficina. Caminar. Respirar. El nivel de traición era casi incomprensible. El viernes, Carlos condujo 3 horas a Ciudad de México para reunirse con Mariana Cervantes. Su oficina era intimidante. Pisos de mármol. Vista panorámica. Premios en las paredes. Mariana era una mujer de 50 y tantos años, elegante, con una mirada que podía atravesarte. Señor Méndez, cuénteme su situación. Carlos le dijo todo. La llamada de Patricia. El hotel. Los martes y jueves. Javier. Los 10 años de matrimonio. Los 2 niños. Mariana escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Y cuando Carlos terminó, ella se reclinó en su silla. ¿Tiene evidencia directa? Contraté un detective privado. Comenzó esta semana. Bien. Eso es crucial. Ahora, hablemos de lo que quiere. ¿Qué resultado busca? Carlos no dudó. Quiero la custodia completa de mis hijos. Quiero la casa. Quiero que ella salga con lo mínimo posible. Y quiero que esto sea público. Quiero que todos sepan lo que hizo. Mariana sonrió ligeramente. Entonces, este no es un divorcio amigable. No. Bien. Porque esos son aburridos. Esto va a ser guerra. Y necesito saber que está preparado para eso. Lo estoy. ¿Su esposa sabe que usted sabe? No. Perfecto. Manténgalo así. Mientras más tiempo pase sin que ella sospeche, más evidencia podemos acumular. El elemento sorpresa es crucial. Durante las siguientes 2 horas, Mariana explicó la estrategia. Documentación. Evidencia de infidelidad. Prueba de que ella era una madre negligente si es posible. Cuentas bancarias. Propiedades. Todo. En México, la infidelidad ya no es causal de divorcio en todos los estados, pero sí afecta las decisiones sobre custodia y división de bienes. Si podemos probar que ella puso en riesgo el bienestar de los niños con su conducta, mejor. Carlos absorbió cada palabra. Una cosa más, dijo Mariana. ¿El mejor amigo? ¿Está casado? No. Soltero. ¿Tiene negocios? ¿Propiedades? Es contador. Trabaja en una firma grande. Interesante. Si podemos documentar que él sabía que estaba destruyendo un matrimonio conscientemente, podría haber consecuencias legales para él también. Alienación de afecto, aunque es difícil de probar. Pero puede ser presión adicional. Carlos salió de esa reunión con un plan claro. Y con algo que no había sentido en días, esperanza. No de reconciliación, sino de justicia. Durante las siguientes semanas, Carlos se convirtió en un maestro de la actuación. En casa, era el esposo perfecto. Atento. Cariñoso. Hacía el desayuno. Jugaba con los niños. Le decía a Sofía que la amaba. Y ella lo creía. Porque siempre lo había hecho. Porque nunca le había dado motivos para desconfiar. Lo cual hacía su traición aún peor.
Los martes y jueves, cuando Sofía salía de compras o a reuniones con clientes, Roberto el detective privado la seguía. Con cámaras. Con grabadoras. Documentando cada encuentro con Javier. El Hotel Mirador. Siempre el mismo cuarto. Siempre 4 horas. Siempre los mismos patrones. Roberto le enviaba reportes a Carlos cada semana. Fotos. Videos. Timestamps. Todo meticulosamente documentado. Y cada foto era un cuchillo en el corazón de Carlos. Pero también era munición. Un mes después del descubrimiento, Carlos tenía suficiente evidencia para hundir un portaaviones. Era hora de la fase 2, confrontación y destrucción. Parte 4. La EJSUCION. Carlos eligió un sábado. 2 meses después de la llamada de Patricia. 2 meses de actuación. De sonrisas falsas. De te amos que le quemaban la boca. Pero ahora tenía todo lo que necesitaba. Esa mañana, Carlos se levantó temprano. Preparó café. Desayuno. Los niños bajaron primero, emocionados porque era sábado. Papá, ¿podemos ir al parque hoy?, preguntó Mateo. Claro, campeón. Pero primero necesito hablar con tu mamá sobre algo aburrido de adultos. ¿Qué tal si van con la abuela esta tarde? Carlos ya había arreglado esto con su madre. Los niños pasarían el fin de semana con ella. Sin explicaciones todavía. Sofía bajó a las 9. Se veía hermosa, como siempre. Pijama de seda. Cabello suelto. Sonrisa. Buenos días, amor, dijo, besándolo en la mejilla. Carlos dejó que lo besara. Una última vez. Buenos días. Oye, ¿puedes sentarte un momento? Necesito hablar contigo sobre algo. Claro. Después del café. ¿Todo bien? Sí, todo. Perfecto. 1 hora después, los niños estaban con la abuela. La casa estaba vacía excepto por Carlos y Sofía. Entonces, ¿qué querías hablar?, preguntó Sofía, sentándose en el sofá con su café. Carlos se sentó frente a ella. En sus manos tenía una carpeta. Grande. Llena. Quiero hablar sobre tu relación con Javier. El color drenó de la cara de Sofía. ¿Qué? Carlos, Javier es tu mejor amigo, no entiendo. No me mientas. No ahora. Ya no más. Carlos abrió la carpeta. Sacó la primera foto. Sofía y Javier entrando al Hotel Mirador. Timestamp, 2 semanas atrás. Segunda foto. Los dos saliendo del hotel. Javier con su brazo alrededor de Sofía. Tercera foto. Los dos besándose en el estacionamiento. Sofía se quedó congelada. Su boca abierta. Sus ojos enormes. Carlos, yo. Sé todo, Sofía. Sé sobre el año pasado. Sé sobre los martes y jueves. Sé sobre el hotel. Sé sobre cada mentira que me has dicho durante 14 meses. Carlos sacó más fotos. Más evidencia. Registros del hotel. Mensajes de texto que Roberto había interceptado. Todo. ¿Cómo? Sofía apenas podía hablar. ¿Cómo me enteré? Patricia. La exnovia de Javier. Me llamó hace 2 meses. Y desde entonces he estado documentando todo. Sofía comenzó a llorar. Carlos, lo siento. Lo siento tanto. No fue intencional. Solo pasó. No significó nada. No significó nada. Carlos rió amargamente. 14 meses. No significó nada. Fue un error. Carlos, te amo. A ti. Javier fue. Fue una estupidez. Una crisis. No sé por qué. Porque querías hacerlo. Porque elegiste hacerlo.
14 meses no son un error, Sofía. Son una relación. Sofía se desplomó. Llorando. Por favor, Carlos. Podemos arreglar esto. Iré a terapia. Haré lo que sea. Los niños. Los niños. Carlos se inclinó hacia adelante. Vamos a hablar de los niños. Porque ellos son lo único que me importa ahora. Carlos sacó más documentos. Papeles legales. Estos son los papeles de divorcio. Ya están llenos. Ya están firmados por mí. Mi abogada los presentará el lunes. ¿Ya tienes abogada? ¿Hace cuánto planeas esto? 2 meses. 2 meses de prepararme mientras tú seguías mintiéndome. Mientras seguías viendo a Javier. Mientras me besabas y me decías que me amabas. Carlos, por favor. Vas a firmar estos papeles. Y vas a aceptar mis términos. Yo tengo custodia completa. Tú tienes visitas supervisadas. Yo me quedo con la casa. Tú te vas con tus cosas personales y 50,000 pesos. Eso es todo. Eso es ridículo. No puedes quitarme a mis hijos. Carlos sacó su teléfono. Reprodujo un video. Era Sofía. Entrando al hotel con Javier. Timestamp, 2:30 de la tarde de un martes. Saliendo a las 6 de la tarde. Mientras los niños estaban con una niñera. Durante 14 meses, dejaste a nuestros hijos con extraños para poder acostarte con mi mejor amigo. ¿Crees que un juez va a darte custodia cuando vea esto? Sofía lloraba incontrolablemente ahora. Nunca los descuidé. Siempre los cuidé. Los dejaste para ir a un hotel. Repetidamente. Y mentiste sobre dónde estabas. Un juez verá eso como negligencia. Carlos se levantó. Caminó hacia la puerta. Tienes hasta el lunes para decidir. Firma estos papeles voluntariamente y esto se mantiene relativamente privado. Solo familia y el juzgado sabrán los detalles. Pero si peleas esto, si fuerzas un juicio público, voy a mostrar cada foto. Cada video. Cada mensaje. Delante de tu familia. Mis padres. Nuestros amigos. Todos sabrán exactamente qué tipo de persona eres. Carlos, por favor. Por lo que tuvimos. Por nuestros hijos. Carlos se detuvo en la puerta. Se volteó para mirarla una última vez. Por lo que tuvimos y por nuestros hijos es exactamente por qué te estoy dando esta opción. Porque a pesar de todo, no quiero que mis hijos vean a su madre destruida públicamente. Pero no confundas mi misericordia con debilidad. Si peleas esto, no habrá misericordia. Solo habrá evidencia. Y justicia. Carlos salió de la casa. Subió a su carro. Condujo sin rumbo. Y por primera vez en 2 meses, Carlos lloró. No de tristeza. De alivio. De liberación. Lo había hecho. La había confrontado. Y ahora, todo seguiría su curso. Pero faltaba una persona. Javier. Parte 5. La justicia. Carlos llamó a Javier el domingo por la mañana. Hermano, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir? Javier, sin saber nada todavía, Sofía no le había dicho, respondió, claro. ¿Todo bien? Ya veremos. Javier llegó a la casa de Carlos 1 hora después. Tocó la puerta. Carlos abrió. Pasa. La casa estaba vacía. Sofía se había ido a casa de su hermana. Los niños todavía con la abuela. ¿Dónde están todos?, preguntó Javier. Sofía se fue. Estamos solos. Necesitamos hablar. Javier se sentó. Todavía sin sospechar. ¿Qué pasa, hermano? Te ves tenso. Carlos sacó su teléfono. Lo puso en la mesa. Reprodujo un video. Javier y Sofía.
besándose en el estacionamiento del hotel. El color drenó de la cara de Javier. Carlos, yo. Cállate. Carlos reprodujo otro video. Y otro. Luego fotos. Docenas. 14 meses, dijo Carlos. Su voz era hielo. 14 meses estuviste acostándote con mi esposa. Mi padrino de boda. Mi hermano. Javier estaba en shock. Carlos, lo siento. Lo siento tanto. Fue. No sé cómo pasó. Empezó inocente y luego. ¿Inocente? ¿Destruir mi familia fue inocente? No fue intencional. Nos enamoramos. Yo. Yo la amo, Carlos. Carlos rió. Una risa fría, horrible. ¿La amas? Qué romántico. ¿Y mis hijos? ¿Los amas también? Porque les estás quitando su familia. Yo nunca quise lastimar a los niños. Pero lo hiciste. Los lastimaste. A ellos. A mí. ¿Y para qué? ¿Para acostarte con mi esposa en un hotel por horas? Javier comenzó a llorar. Carlos, perdóname. Por favor. Haré lo que sea. Terminaré con ella. Desapareceré. Lo que quieras. O vas a desaparecer. Eso está garantizado. Carlos sacó más papeles. Esto es una orden de restricción. No puedes acercarte a mí, a mis hijos, o a Sofía a menos de 100 metros. Si lo haces, vas a la cárcel. ¿Qué? No puedes. Ya lo hice. Se aprobó el viernes. También hablé con tu jefe. Con el socio senior de tu firma contable. La cara de Javier se puso blanca como papel. No. No hiciste eso. Le mostré las fotos. Le dije que has estado teniendo una relación con una mujer casada durante trabajo horas. Que has estado usando días de enfermedad falsos para ir a hoteles. Que has mentido repetidamente a la empresa. Carlos, me van a despedir. Ya lo hicieron. El viernes. Por conducta no profesional y violación del código ético de la empresa. Javier se desplomó. Me destruiste. No. Tú te destruiste. Yo solo documenté. Carlos se levantó. Sal de mi casa. Sal de mi ciudad. Y si alguna vez, intentas contactar a mi familia otra vez, juro que encontraré maneras de hacerte aún más daño. Javier salió de la casa tambaleándose. Destruido. Roto. Y Carlos cerró la puerta. Por última vez en la vida de Javier. El lunes, Mariana presentó los papeles de divorcio. Sofía, asesorada por un abogado que le dijo que no tenía caso, firmó. Aceptó todos los términos. El divorcio se finalizó en 3 meses. Récord en el estado. Para Sofía. Sofía obtuvo visitas con los niños cada 2 fines de semana. Sin custodia. Carlos había documentado su negligencia suficientemente. Se fue de la casa con 50,000 pesos. Sin la casa. Sin ahorros. Sin nada más. Su familia se enteró de todo. Los padres de Carlos se aseguraron de que todos supieran por qué el matrimonio terminó. La reputación de Sofía quedó destruida. Intentó continuar su negocio de arquitectura, pero clientes comenzaron a cancelar. Nadie quería trabajar con esa mujer. Un año después, Sofía se mudó a otra ciudad. Lejos. Para empezar de nuevo. Los niños la veían raramente. Por elección de ellos, no de Carlos. Para Javier. Javier perdió su trabajo. Su reputación en la industria contable quedó arruinada. Carlos se aseguró de que cada colega, cada socio, supiera lo que había hecho. Javier intentó conseguir otro trabajo en Monterrey. Imposible. Tuvo que mudarse a Guadalajara. Su familia también se enteró.
Su madre, quien había conocido a Carlos durante años, le dejó de hablar durante meses. Javier cayó en depresión. Terapia. Medicamentos. 2 años para recuperarse parcialmente. Para Carlos, los primeros meses fueron los más difíciles. Explicar a los niños por qué mamá ya no vivía con ellos. Porque el tío Javi ya no venía a visitar. Carlos les dijo una versión simple: mamá y yo ya no nos amamos como antes. Y a veces los adultos necesitan vivir separados para ser felices. Los niños lloraron. Preguntaron. Pero eventualmente lo aceptaron. Carlos se enfocó en ser el mejor padre posible. Desayunos. Tareas. Juegos. Nunca habló mal de Sofía frente a los niños. Nunca. Pero los niños no eran tontos. Notaron que mamá parecía diferente. Culpable. Triste. Y notaron que papá era estable. Presente. Con el tiempo, eligieron quedarse más con Carlos. Carlos eventualmente fue a terapia. Para procesar la traición. El dolor. La rabia. Lo que hiciste, le dijo su terapeuta un día, fue protegerte. Y proteger a tus hijos. Pero también necesitas sanar. ¿Y cómo hago eso? Perdonando. No a ellos. A ti mismo. Por no haberlo visto antes. Por confiar cuando no debías. Tomó 2 años. Pero Carlos eventualmente encontró paz. Parte 6. Las lecciones. 3 años después del divorcio, Carlos está en un café con su hermana menor, Diana. ¿Alguna vez te arrepentiste?, pregunta ella. De haber sido tan brutal con ellos. Carlos considera la pregunta. Toma un sorbo de su café. A veces, admite. A veces pienso que tal vez fui demasiado lejos. Pero luego recuerdo que ellos eligieron hacerme esto. Durante 14 meses. Y nunca se detuvieron. Nunca me dijeron la verdad. Tuve que descubrirlo por accidente. Pero los destruiste. A ambos. ¿Los destruí? ¿O las consecuencias de sus acciones los destruyeron? Diana no tiene respuesta. Mira, continúa Carlos, no celebro lo que pasó. No disfruto que Sofía esté luchando. No disfruto que Javier haya caído en depresión. Pero ellos tomaron decisiones. Y las decisiones tienen consecuencias. Las lecciones universales. Si Carlos pudiera hablar con alguien pasando por algo similar, esto es lo que diría. 1. La traición revela carácter. Sofía y Javier revelaron quiénes eran realmente. No en un momento de debilidad. En 14 meses de decisiones deliberadas. 2. Documentar es proteger. Carlos no actuó impulsivamente. Documentó. Preparó. Y eso lo salvó legalmente. 3. El silencio es poder. Si hubiera confrontado inmediatamente, ellos habrían tenido tiempo de prepararse, mentir mejor, esconder evidencia. 4. Protege lo que importa. Los niños eran la prioridad. Todo lo demás era secundario. 5. La venganza es mejor cuando es legal. Carlos no necesitó violencia. No necesitó drama público. Usó el sistema legal. Y fue más devastador que cualquier confrontación física. 6. Pero la venganza tiene costo. Carlos cambió. Se volvió más cínico. Más desconfiado. Tomó años recuperar su capacidad de confiar en personas. 7. El perdón no significa reconciliación. Carlos eventualmente perdonó a Sofía. No porque ella lo mereciera, sino porque él necesitaba soltar la rabia para sanar. Pero perdón no significó olvidar o reconciliar. 8. Los niños siempre sufren. No importa cuán cuidadoso fue Carlos. Los niños sufrieron. Y eso es lo único que realmente lamenta. Parte 7. EPILOGO. 5 años después del divorcio,
Carlos está en la graduación de Mateo de primaria. Es un día hermoso. Sol brillante. Niños corriendo. Padres orgullosos. Sofía está ahí también. En el otro lado del auditorio. Con su nueva pareja, un hombre que Carlos no conoce y no quiere conocer. Se ven a través del espacio. Intercambian un nudo educado. Y eso es todo. Después de la ceremonia, los niños corren hacia Carlos. Papá. ¿Viste? Gané el premio de matemáticas. Lo vi, campeón. Estoy tan orgulloso. Emma agarra su mano. ¿Podemos ir por helado? Claro, princesa. Mientras caminan hacia el carro, Mateo pregunta, ¿Papá? ¿Alguna vez extrañas cuando mamá vivía con nosotros? Carlos se detiene. Se agacha a su nivel. Mira a su hijo a los ojos. Extraño la idea de lo que pensé que teníamos. Pero no extraño la mentira. Y nunca, ni por un segundo, lamento tenerte a ti y a tu hermana. Ustedes son lo mejor que me pasó en la vida. Mateo sonríe. Te amo, papá. Yo también te amo, campeón. Esa noche, después de que los niños se duermen, Carlos se sienta en su balcón. Tiene un vaso de whisky. Mira las estrellas. Su teléfono suena. Es un mensaje de un número desconocido. Carlos, soy Javier. Sé que no quieres saber de mí. Pero necesitaba decirte, lo siento. Verdaderamente. Lo que te hice fue imperdonable. No espero perdón. Solo. Necesitaba que lo supieras. Espero que estés bien. Carlos lee el mensaje 2 veces. Su primer instinto es borrarlo. Bloquearlo. Pero no lo hace. En cambio, escribe una respuesta. Estoy bien. Espero que tú también. Lo que pasó, pasó. No lo olvido. Pero yo no me de fan. Cuídate. Envía el mensaje. Y luego bloquea el número. No porque esté enojado, sino porque ya no hay lugar para Javier en su vida. Esa puerta está cerrada. Permanentemente. Carlos termina su whisky. Se levanta. Entra a su casa. Revisa a los niños una última vez. Mateo durmiendo con un libro de matemáticas todavía en su mano. Emma abrazando su peluche favorito. Su familia. Pequeña. Rota en algunas formas. Pero suya. Y feliz. Carlos apaga la luz. Va a su cuarto. Y duerme tranquilo. Porque después de todo, la mejor venganza no fue destruir a Sofía y Javier. La mejor venganza fue construir una vida feliz sin ellos. Una vida donde sus traiciones son solo un capítulo cerrado. No la historia completa. Y Carlos finalmente está en paz. Mensaje final. Esta ha sido la historia de Carlos, Sofía y Javier. Una historia de traición, de planificación fría y de consecuencias devastadoras. ¿Fue la venganza de Carlos justificada? ¿O fue demasiado lejos? Ahora te pregunto a ti. ¿Qué harías si tu pareja te engañara con tu mejor amigo? ¿Buscarías venganza o buscarías perdón? ¿Crees que Carlos actuó correctamente? Déjame tu opinión en los comentarios. Sin juicios. Solo historias honestas. Si esta historia te impactó, dale like. Si conoces a alguien pasando por una situación similar, compártela. A veces, saber que no estás solo es lo más poderoso. Y suscríbete a Venganza y Justicia, porque cada semana traemos historias de personas que se negaron a ser víctimas. Que eligieron luchar. Que encontraron justicia. Recuerda, la traición revela carácter. Y cómo respondes a la traición revela el tuyo. Nos vemos en la próxima historia.